Bueno, entonces nosotros podemos ver cómo a lo largo de la historia de la salvación el Señor suscitó a tantas personas para ayudar, para salvar a su pueblo, ¿sí? Para sacarlo de la esclavitud, para sacarlo de la opresión. Y podemos ver cómo la lista encabeza a muchos hombres, a muchos varones. Sin embargo, nosotras vamos reflexionando siempre en ciertas mujeres que el Señor nos permite, quizá en este seminario no las vamos a ver todas, pero vamos a ver a algunas mujeres y en este caso estamos viendo pues a Débora. Vamos a reflexionar sobre la vida de Débora. Algo que difícilmente conocemos de la palabra de Dios y pues el Señor lo ha hecho en un momento en que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo atacado por un rey, que ahí vamos a ver su nombre en la Biblia. El Señor suscita a una mujer valiente, a una mujer escuchadora de Dios, ¿va? Que escuchaba al Señor y a una mujer que imparte justicia, pero que a la par de la justicia hoy le pusimos como templanza, pero más que lo que encierra la palabra templanza es el temple de esa mujer bíblica, pero de todas esas mujeres a las cuales el Señor está llegando en esta tarde. Mujeres de temple, mujeres de esperanza, mujeres valerosas y que en algún momento llegamos a impartir justicia, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra sociedad, en el trabajo, en la familia y en muchos ámbitos de la vida. Pues entonces nos vamos a ir al libro de los Jueces, en el capítulo 4. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor, busquemos el libro de Jueces allá en el Antiguo Testamento. Es el séptimo libro de la Biblia. Primero están los 5 libros del Pentateuco, luego está Josué y sigue Jueces. Es el séptimo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahí nos encontramos en el capítulo 4 y versículo. Vamos a empezar a leer desde el 1 para conocer lo que la palabra nos dice de lo que el pueblo de Israel estaba pasando. Y leemos la palabra diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los dejó a merced de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que habitaba en Haroset. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Versículo 4. En aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez de Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín. Y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a dejar la palabra del Señor por este momento, hasta ahí donde leímos el versículo 5. Terminamos en el versículo 5. Pero entonces, si al inicio, a la introducción de este tema, les hablaba sobre la situación que el pueblo de Israel estaba pasando, dice la palabra que llevaba de opresión, ¿cuántos años? 20 años. Bueno, y el rey, dice, tenía 900 carros de hierro y los había oprimido duramente. ¿Cómo estaban los israelitas en este momento? Oprimidos. De nuevo ellos, como dice la palabra, cuando abandonaban a la palabra de Dios, cuando abandonaban a Yahvé, él se veía sometido a cualquier tipo de opresión. Pero
Los israelitas tenían una particularidad, si usted se da cuenta. Cuando ellos se veían en problemas, cuando ellos se veían que la situación se les estaba tornando cada vez más difícil, dice la palabra de Dios. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé. Esa era la particularidad del pueblo de Israel. Cada vez que ellos se veían en una situación difícil, clamaban al Señor. ¿Sí? Igual estaba clamando en Egipto el pueblo de Israel cuando el Señor suscitó a Moisés, ¿sí? Para que los sacara de la esclavitud, para que los sacara de los malos tratos, de una mala vida, de una vida que no se merece ningún ser humano. ¿Sabe usted que hay situaciones que no se merece ningún ser humano? Hay condiciones de vida que no se merece una mujer, que no se merece un ser humano, que no se merece una familia, que no es precisamente lo material, sino la forma como se está llevando la vida y cómo se está llevando a la familia. Y el pueblo de Israel en este momento clamó a Yahvé, lo que todas nosotras como mujeres, como hijas de Dios, como mujeres de fe, podemos hacer en cualquier momento, en todo momento, ¿sí? Clamar al Señor, buscar su presencia, buscar su gracia, pedirle ayuda, pedirle auxilio, como dice el salmista. Yo levanto mis ojos a los montes, dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mire ese salmo tan precioso. Es importante entonces que en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida, de nuestra familia, nosotras podamos clamarle al Señor, levantar nuestros ojos a los montes, levantar nuestros ojos al cielo y poder clamarle al Señor. Señor, ¿de dónde ahora? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué decisión tomo? Levantar nuestros ojos al cielo. Así estaba el pueblo de Israel en este momento. Pero ¿qué hace el Señor entonces? Dice que Débora era una profetisa. Débora era una profetisa del pueblo de Israel. ¿Qué era Débora en ese entonces? Era una profeta. Si nosotros empezamos a describir a la Débora que la palabra del Señor nos presenta, a escudriñar la palabra y a ver la realidad de lo que nos está diciendo, nos vamos a dar cuenta que Débora en ese tiempo era una profeta. Una profeta que el Señor había suscitado en ese momento de difícil situación. Pero ¿qué es un profeta en realidad? ¿Qué es un profeta en realidad? Se lo escuché a mi sacerdote en la homilía de hace unos 4 domingos más o menos, cuando él hablaba de profeta. ¿Qué es el profeta? ¿Quién es el profeta? Pero ¿qué dice? Dice que el profeta, él en ese momento reflexionaba y decía en su homilía que un profeta quiere decir la boca de Dios. Como diciendo el que habla de parte de Dios. Ese es el profeta. Imagínese usted en este momento. Dice la palabra de Dios que Débora en este caso era una profeta. La palabra no la muestra así como una profetisa, pero era una profeta. ¿Qué hacía Débora entonces? ¿Qué hacía Débora? Escuchar primero. Buscar primero la voz de Dios. Mire qué importante es esto ante las decisiones de la vida, ante la misma vida. Qué importante es primero ir al Señor, escuchar su voz, a ver qué tiene Él para decirme cuando voy a tomar una decisión importante en mi vida. Miren, mis amadas hermanas, a veces no sé. Y yo sé que no es tan fácil, me lo imagino, pienso que no es tan fácil en algún momento tomar una decisión de decir, bueno, hasta aquí llegué, quiero el divorcio, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Pienso que no es tan fácil. Sin embargo, para tomar decisiones de esta y de otra índole, yo pienso lo primero es ir al Señor, es buscar
la opinión de Dios ante esta o aquella decisión a la cual yo me voy a enfrentar. Entonces, Débora hacía esto. Para ser profeta, ella primero buscaba la voz de Dios, primero buscaba al Señor. Yo le podría decir en este tiempo, pues primero la mujer de hoy busca la palabra de Dios, busca el mensaje del Señor, busca qué es lo que el Señor quiere que haga, qué es lo que el Señor está pidiendo, ¿sí? Que en este tiempo nosotras hagamos. Yo sé que en algún momento el Señor le habló y le dijo, a través de una hermana, a través de una amiga, a través de un mensaje, mira, escucha la palabra del Señor a través de un seminario, de un retiro, de una homilía, de muchas formas. El Señor se nos está presentando hoy. El Señor se está haciendo presente en nuestra vida. Solo necesitamos el tiempo para poder escuchar lo que Él nos diga. Usted quiere ser una anunciadora del Señor, de la voluntad de Dios. Entonces, ¿sabe qué es primero? Buscar la voz de Dios. Conocer su palabra, qué es lo que el Señor dice, qué es lo que el Señor quiere, cuál es el mensaje. Yo le cuento como experiencia propia. Una vez, cuando vivía mi esposo, a él le ofrecieron un trabajo fuera de Guatemala, en otro país. Muy bueno, muy llamativo el trabajo. Nosotros los dos ya estábamos en la iglesia, ya estábamos en nuestra comunidad. Y fíjense que él me dijo, ¿qué hago? Pues el trabajo es, y yo le pregunté, mira, ¿y esto cómo sería? Pues no, pues el trabajo es muy bueno y es fuera de Guatemala, es en una institución de mucho prestigio, muy importante y todo eso. Y yo no supe qué responderle, pero yo me fui a la oración, me fui a orar, me fui en mi apartadito que tenía por ahí, en mi casa. Y busqué la oración, busqué al Señor en la oración, no hubo respuesta todavía. En la noche me volví a entrar yo me iba a orar al baño. Ahí me hincaba y oraba y le clamaba al Señor lo que yo en mi corazón tenía y lo que le estaba pidiendo. Y fíjese que ahí obtuve la respuesta del Señor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Fue con la palabra de Dios. Y yo no estaba leyendo la palabra de Dios, pero Él me dio aquella cita donde dice que Judas traicionó a Jesús. Esas palabras me dio, entonces yo comprendí desde ese momento. Yo le dije a mi esposo, yo no sé quién va a ser el Judas, si tú o yo. ¿Verdad? Porque uno no sabe. Yo puedo estar muy segura ahora, pero en el momento de la separación, del distanciamiento, uno no sabe. Entonces le dije, mira, yo no sé, esta es la respuesta que encontré del Señor. La traición de Judas, pero aquí yo no sé quién va a ser el Judas, si vas a ser tú o voy a ser yo. Y mire, ¿sabe qué? No se fue a ese trabajo. No se fue a ese trabajo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas vienen del Señor se revelan. Porque cuando uno busca al Señor, Él aconseja de la mejor forma. Vivimos otros años más juntos y luego Él partió a la presencia del Señor. Imagínense que si hubiera ido, ya no hubiéramos estado juntos, quizá ya se hubiera puesto mal y no sé qué hubiera pasado. Pero se lo cuento ¿por qué? Porque la importancia que tiene el ir al Señor, y esto hacía Débora. Débora iba al Señor, entonces ella escuchaba el mensaje del Señor y se lo podía así transmitir al pueblo. Yo se lo tomo desde el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque nuestras familias necesitan ser guiadas por la voluntad de Dios. Porque nuestras familias necesitan conocer lo que el Señor está indicando en este tiempo. Por eso necesitamos ir más al Señor, necesitamos escuchar la voz del Señor. ¿Cómo? Puede leer la Biblia, puede ir a la oración, en una homilía, a través de una hermana, a través de un niño. Mire, el Señor siempre llega y llega de diferentes formas. Pues entonces, esta era Débora. Como la profetisa, una mujer profeta que el Señor había suscitado en el tiempo donde no era tan fácil que una mujer surgiera de entre ellos, de los israelitas, de los hebreos. El Señor suscita a Débora. Y Débora, una mujer que
escuchaba la voz del Señor y que al escuchar la voz del Señor podía dar el mensaje. Entonces, nosotras somos profetas desde nuestro bautismo. A veces creemos que este término es de otras denominaciones cristianas. Sin embargo, a nosotros en el bautizo nos dicen que estamos revestidos de las tres, ¿cómo se llaman? Virtudes de Cristo: sacerdotes, profetas y reyes. Entonces nosotras somos profetas ¿desde cuándo? Desde el bautismo. Desde el bautismo. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Solo poner en juego nuestro bautismo y lo que recibimos a través del bautismo. Entonces, esta es. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios de Débora? Era una esposa de Lapidot, dice mi Biblia. Dice la palabra de Dios, dice que ella era una esposa. Mire cómo conjugar esta parte para las que en algún momento dicen, ay, qué difícil es ser esposa y estar en la iglesia y estar en todos lados, qué difícil es. Sin embargo, aquí vemos el ejemplo de Débora. Dice que ella era esposa. Ve cómo la palabra de Dios nos va hablando. Ve cómo la palabra de Dios nos va dirigiendo. Todo es que nosotras dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y todos nuestros sentidos. Y yo me imagino que Débora cumplía como profeta, cumplía en la iglesia, cumplía en la comunidad, pero pienso que también en su casa, con las cosas, con los quehaceres, con la forma de ser en su casa, ¿verdad? Porque necesitamos tener congruencia, sí, en casa, en la iglesia, en el trabajo, en todos los ámbitos donde nos desarrollamos en la sociedad, que haya congruencia. Entonces ahí estaba Débora, esposa también. Pero vemos algo más. Además de ser esposa, Débora dice que era juez de Israel. Imagínese usted. Ahora nos admiramos en algunos casos o lo vemos raro que hayan mujeres que sean juezas, y hay, pero no es un oficio de ahora. Esto viene desde hace más o menos 3000 años, si no más. Una mujer como jueza. Débora era jueza. Pero dice que Débora era jueza y juzgaba según la voluntad de Dios. Imagínense ustedes eso, con justicia de Dios, no de los hombres. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Dice que todos caminaban en busca de Débora, porque cuando tenían problemas, porque ella les daba una solución, pero no solo la solución, bueno, ya, aléjense, sepárense, o qué sé yo, no. La solución de Débora iba encaminada a la palabra de Dios. Cómo Dios juzgaba a cada israelita a través de Débora. Les hacía de juez, más que juzgar en la palabra, en lo que esto encierra de juzgar, era como juez ante los problemas, ante las situaciones difíciles que enfrentaban. Vemos esto. Como juez, me imagino que Débora debía tener discernimiento. Y eso también se busca yendo al Señor, tener discernimiento para juzgar adecuadamente. Miren, no solo cuando decimos que que Débora juzgaba, ¿sí?, según la voluntad de Dios, estamos diciendo que Débora necesitaba discernir cada caso que a ella se le presentaba. Y no de primas a primeras lanzar cualquier opinión o cualquier respuesta. Cuando nos están hablando, cuando nos están pidiendo nuestra opinión o cuando estamos en medio de una reunión de trabajo, que yo sé que aquí hay muchas hermanas que laboran fuera del hogar, ¿sí?, que no solo están de manera virtual, sino que están de manera presencial. Y entonces, ¿qué pasa en esta situación?
que si nosotros vemos a Débora y tratamos de ser como Débora y buscamos eso que Débora tenía, necesitamos aprender a discernir, porque ella discernía. Por ejemplo, la iglesia nos pone a discernir los signos de los tiempos. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Discernir los signos de los tiempos. ¿Qué nos quiere decir esta situación que estamos viviendo? ¿O qué nos quiere decir la situación que el mundo entero está viviendo, pero que usted se siente cobijado bajo la mano poderosa del Señor? ¿Cómo podría llamarle usted a eso? Porque no es que esté abandonada, no es que esté tirada en una calle, no, usted está siendo, mire, protegida bajo la mano poderosa del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, sí. Y entonces ¿cómo puedo discernir yo esta situación que estamos viviendo? Bueno, no ha enfermado, bendito sea Dios, pero si ya le pasó este virus, pero bendito Dios, ya pasó. O sea, podemos darnos cuenta de muchas cosas que el Señor, los signos de los tiempos, ¿cuáles son? Yo sé, a veces un familiar no sobrevivió, no pasó de esto, yo lo sé, hay tristeza en el corazón. ¿Se vale eso? Se vale. Se vale tener tristeza, se vale llorar a aquel ser querido que ya no está. Sí, se vale. Pero no por eso me alejo de Dios, no por eso dejo de discernir lo que el Señor me quiere decir, lo que el Señor me está llamando a hacer. Entonces, ¿cómo era Débora? Discerniendo. Yo me imagino que ella le preguntaba al Señor, ¿cómo? ¿Se recuerda usted quién fue? Alguien que le preguntó al Señor cuando le tocaba enfrentar al pueblo, gobernar el pueblo de Israel. Salomón le dijo al Señor. El Señor le dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, Señor, solo dame conocimiento, sabiduría para enfrentar a dame un corazón entendido, decía Salomón. Dame un corazón entendido para poder juzgar a este pueblo de la forma más adecuada que yo pueda hacerlo. Dame un corazón entendido, Señor, para conocer tu voluntad. ¿Sí? Dame un corazón entendido, Señor, porque un corazón entendido es el que entra en el juego del discernimiento. En el juego del discernimiento, ¿qué me estás diciendo, Señor, a través de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me estás diciendo, Señor, a través de esta decisión que voy a tomar? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Estás de acuerdo? A veces, mire, yo le puedo decir al Señor, calla. Y yo una vez le dije al Señor, pero ¿por qué yo no? Si yo quisiera que me dijera sí o no, pero dime alguna respuesta. Y eso no hace mucho, acaba de ser. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Es que al donde tú vayas, yo te bendeciré. Y yo dije, wow, Señor, mire, cuando sentí eso en mi corazón, yo dije, espero tomar la mejor decisión. ¿Es lindo escuchar eso? Sí, pero también es un compromiso, porque ¿qué decisión tomar? Pero yo le aseguro que a usted también el Señor le dice, la decisión que tú tomes y que la hagas en mi nombre, ahí yo voy a ir contigo. Entonces ahí estaba Débora. ¿Cómo estaba Débora? Siendo juez, discerniendo las soluciones posibles para aquellos que llegaban en busca de una respuesta. De aquellos que llegaban buscando justicia. Ahí estaba Débora como juez. Entonces llevamos Débora como profetisa, Débora como juez, pero ahora veámosla como una mujer valiente, como una mujer valiente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a leer la palabra de Dios, en el capítulo 6 que nos tocaba leer, dice la palabra, si usted busca su capítulo 4, libro del Jueces, y versículo 6 dice, esta mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha dado Yahvé Dios de Israel esta orden?
vete y recluta y toma contigo en el monte Tabor a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente Quizón, a Sísora, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió a Débora: si vienes tú conmigo, voy, pero si no vienes conmigo, no voy, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Cades. Palabra de Dios. Ve toda esta historia. Siendo jueza, siendo profetisa. Ahora vemos a una mujer valiente. A una mujer con liderazgo. Ella va, pero aquí entonces vemos cómo ejerce su rol de ser profeta, o el don, mejor dicho, el don que Dios le ha dado de ser profeta. Se va hacia, ¿quién se va? Hacia Barak. Se va hacia Barak y le dice: ¿tú has recibido tú una orden de Dios? ¿No has recibido tú acaso una orden de Dios? Y yo no sé si aquí a alguien el Señor le está diciendo hoy: no recibiste mi orden, no recibiste mi mensaje, no recibiste mi promesa, que a donde tú vayas yo iré, que donde tú busques ahí encontrarás, que cuando te detengas yo me detendré contigo, que si lloras enjugaré tus lágrimas, que si pasas por las aguas no te ahogarás, y si pasas por el fuego no te quemarás. Mire, y entonces es aquí, cuando Débora ejerce en este momento su don de profeta. ¿Acaso no te ha dicho Yahvé que hagas esto y que juntes a 10,000 hombres? Mire, hasta los hombres de qué tribus le había indicado el Señor. Y se lo había indicado a Débora, pero antes se lo había indicado a Barak. ¿Pero qué estaba haciendo Barak en ese momento? Haciéndose el desentendido. Casi que Débora llega y dice: bueno, tú miedoso, miedoso, ¿por qué te estás haciendo el loco? Así diríamos nosotros en nuestro léxico. ¿Por qué te estás haciendo el loco? ¿Y no te recibiste una orden? ¿Y no recibiste una promesa? ¿Y no te ha dado el Señor todo lo que necesitas para que puedas cumplir con lo que se te prometió o lo que tú prometiste? Mire, es que, ¿cómo se enteró Débora que el Señor ya le había dado una orden a Barak? ¿Cómo se enteró? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? Del mismo Señor. Barak no había tomado en cuenta o no había tomado cartas en el asunto para sacar al pueblo de la opresión, pero lo estaba haciendo Débora. Le estaba recordando a alguien que el Señor le había dado un mandato, que el Señor le había dado una orden, y ella estaba cumpliendo con lo que Dios le estaba. ¿Acaso no? Te ha dicho el Señor que vayas y que juntes a 10,000 hombres, porque tú vas a rescatar al pueblo de Israel y lo vas a sacar de la opresión. ¿Acaso no nos ha dicho el Señor, mis amadas hermanas, que con nuestra palabra, con nuestra voz podemos hacerle el llamado a muchas otras mujeres para que sigan viviendo, para que estén viviendo, para que empiecen a vivir en la gracia de Dios, en la esperanza, en la fe,
¿Acaso no tenemos todo lo necesario para poder evangelizar, para poder decir, dar una invitación, decirle a una hermana, a una amiga, hoy es tu momento, Dios te está esperando, Dios te está buscando, necesitas recibir para crecer en la fe? Mire, yo no sé a cuántas, no hemos sido llamadas las que estamos aquí, no hemos sido llamadas por el Señor. Yo les diría que en lo que estoy viendo en esta pantalla, un poquito más de 22 mujeres vamos a ver, déjeme ver, 95% hemos sido llamadas por el Señor. O sea que este es un cómo debería estar. ¿Con 25 mujeres? O con una... Nosotros hemos llevado como una estadística y hablamos que no se conectan 25, pero por lo regular no son las mismas cada 8 días. Unas pocas perseveran, pero unas se conectan porque por cualquier cosa, cualquier situación. Entonces hemos hablado con Gloria y con Charito, que es verdad de la comunidad, que más o menos se han llegado a más de 50 mujeres, 70, 100 mujeres. Solo que no nos conectamos todas juntas, sino que por X o Y razón, unas se conectan un martes, otras se conectan, pero que la palabra de Dios está llegando, está llegando. Bendito sea el Señor, porque eso es para darle la honra y la gloria al Señor. Y veremos que Débora lo hace más adelante. Ella le da la gloria a Dios. Aunque no lo diga así, literal en la palabra, Débora en su momento le da la gloria y la honra al Señor. Porque ella está ejerciendo un liderazgo. Pero ¿qué hace ella? Cuando Barak le dice, si tú vienes conmigo, yo voy. Le dice, mire, estas palabras me llaman mucho la atención. Como un hombre, y me imagino que era un guerrero, ¿sí? Era un soldado, era un valiente. Le dice a Débora, profetiza, profeta, juez. Le dice, yo voy, pero si tú vienes conmigo. Porque ¿qué representaba Débora más que juez para Barak? Representaba la presencia de Dios, representaba la oración, ¿sí? Representaba el poderse, el sentirse respaldado, ¿sí? Porque cuando, yo no sé, cuando miran a ciertas personas, ¿usted qué piensa? Ese se sabe la palabra, ese se ha escuchado, esa sí sabe orar, esa sí sabe hablar, esa sí sabe rezar el rosario, ella sí sabe, ¿qué le digo yo? Cocinar, ella sí sabe. O sea, cuando mira a alguien, ¿qué es lo primero que pasa por su cabecita? Ella es mujer de oración. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que pudieran decir eso de nosotras y que al sentirse, al estar cerca de nosotras, se pudiera sentir esa presencia de Dios. Se pudiera sentir esa presencia maravillosa del Señor. Entonces, aquí, mire, Barak, eso, si tú vienes conmigo, yo voy. Así le dice, si tú vienes conmigo, yo voy, porque entonces así yo voy a saber cuándo Dios, cuándo el Señor, cuándo Yahvé me dará la victoria. ¿Qué quería Barak? La victoria. ¿Había ido antes? No había ido antes. ¿Por qué? No les puedo decir por qué no había ido. Tenía miedo, sentía inseguro, necesitaba un apoyo, necesitaba una palmadita de ánimo, necesitaba la presencia de Dios en su vida o estar seguro de la presencia de Dios en su vida. ¿Qué necesitaba Barak? El apoyo y la certeza que Débora le llevó de que Dios estaba con ellos. Y entonces, ¿qué le contesta Débora? ¿Sabe cómo? Una frasecita que está ahorita, se está utilizando mucho. ¿Sabe cómo le contestó Débora? Sin miedo al éxito, le dijo. Débora, yo voy contigo, le dijo. Sin miedo al éxito, voy contigo. Y entonces ahí asume ella su liderazgo, ahí asume ella su papel de
que vas a ver cuando el Señor dé el banderazo de salida. Asume su liderazgo, pero ella se reconoce a sí misma. Se reconoce a sí misma. Barak le estaba diciendo, si tú vienes conmigo, pero ¿qué hace ella? Ella tiene un reconocimiento propio, dice, sí, yo voy. Si tú confías en mí, también yo estoy confiando en mí. Porque mire, confiar en el Señor es buenísimo, o sea, es lo mejor que podemos hacer. Pero esa parte también de confiar en nosotras mismas, que las decisiones que tomemos van a ser las mejores, que las decisiones que tomemos van a estar conociendo verdaderamente al Señor. Esa confianza en nosotras mismas es muy importante. Y mire eso, se acostumbra a trabajar. Dígame, vamos a ver cuáles son sus cualidades, valga la redundancia. Dígame sus cualidades. Y si yo le pregunto ahorita, dígame 3 cualidades suyas, ¿qué me diría? ¿Qué me diría? Ay, se queda mucho así. Ay, pero ¿cómo cualidades de qué? ¿Cualidades cómo? Son las respuestas que recibo normalmente. Dígame. 10 cualidades suyas. Y se queda, Algunas dicen sus cualidades, algunas cualidades también. Soy bondadosa, soy generosa, soy lo mismo, ¿verdad? Y siempre para afuera. Pero cuando yo me reconozco, cuando yo reconozco la obra que Dios ha hecho en mí, ya no soy la misma persona, ya no soy la misma mujer, soy una mujer diferente, que confía en sus decisiones, pero ¿sabe por qué? Porque primero ha ido a escuchar la respuesta del Señor para su vida. Y entonces aquí estaba. Débora no dice que no, reconoce que es una mujer líder. ¿Ha reconocido usted que en su trabajo es una mujer líder? ¿Ha reconocido usted que en su comunidad es una mujer líder? ¿Ha reconocido usted que su iglesia es una mujer líder? ¿Verdad que nos cuesta? ¿Verdad que eso nos es difícil? Más cuando hay cada tipo de roces, de situaciones difíciles que no nos dejan ejercer nuestro liderazgo como hijas de Dios, como anunciadoras del Señor. Como anunciadoras del Señor. Y aquí entonces estaba Débora. ¿Qué? Ella dice, sí, yo voy contigo. Yo voy contigo. ¿Por qué? Porque ahí entra la confianza, primero en Dios, pero segundo en ella misma. Confianza en que va a salir adelante, confianza en que todo va a salir bien, confianza en que va a alcanzar la victoria. Confianza de que Dios pelea por nosotros, por confianza que Dios pelea con nosotras, por y con nosotras. Entonces Débora, ¿saben qué confía? Que va a salir adelante. ¿Cuántas veces ha dudado usted que va a salir adelante? ¿Cuántas veces no ha creído que de esta también va a salir? ¿Cuántas veces ha dejado de creer que usted es una mujer valiente, que usted es una mujer valerosa, que usted es una mujer de temple? Eso tenía Débora. Sabía que era una mujer de temple. Y es que mire, el Señor nos llama. Y cuando el Señor, mire, tenemos un dicho que dice, el Señor no llama a mujeres, a personas preparadas, pero a los que llama los prepara. Entonces vamos en el camino del Señor, vamos en el camino de Dios, vamos en el camino de la vida y de alguna forma Dios se encarga de adiestrarnos, de prepararnos. Entonces nos convertimos en mujeres de temple. Ya no cualquier cosa, no cualquier viento nos mueve. ¿Sabe por qué? Porque estamos confiando en Dios. Y porque también tenemos confianza en nosotras mismas. Que lo que hagamos va a estar bien porque no, estando con el Señor no vamos a quererle hacer daño a alguien más. Esa es Débora.
Ahí está Débora, ahí está usted reflejada. Por supuesto que sí, yo me imagino que sí, que el Señor la ha preparado, que el Señor le ha dado un nuevo temple, un nuevo carácter, una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de confiar en Él, de tener confianza. Ahí va Débora, ahí. Bueno, y entonces, ¿cómo vemos aquí? Que el Señor nos habla, nos dice, y el Señor se manifiesta de muchas maneras. Mire, porque en el versículo 14, ahí donde estamos, Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Yahvé pone a Sísara en tus manos. ¿No es cierto que Yahvé marcha delante de ti? Dice, Barak bajó del monte Tabor, seguido de los 10,000 hombres. Palabra de Dios. ¿Se estaba cumpliendo? Sí. Y después dice la palabra que ellos vencieron, los otros, los enemigos, los que los estaban oprimiendo, huyeron. Pero el momento en que Débora se da cuenta que Dios le está diciendo, ahora mismo, ya no te tardes más. Es el momento de empezar a creer más en el Señor. Es el momento de tomar cartas en el asunto. Es el momento de decirle al Señor, eres tú el que pelea por mí. Dice, ¿no es cierto que Yahvé marcha delante de ti? A ver, amada hermana, ¿no es cierto que el Señor marcha delante de usted? ¿No es cierto que el Señor nos ha sacado de muchas situaciones difíciles? ¿No es cierto? Amén. Amén. Lo que pasa es que nos quedamos sembradas en las situaciones difíciles, en lo que no nos salió bien, en lo que nos salió mal, en lo que nos hicieron, en lo que nos traicionaron, en lo que no nos dieron, ¿verdad que sí? A veces nos quedamos sembradas ahí y no reconocemos que si el Señor nos sacó de una situación que tal vez nos dolió que nos sacara de ahí, era para nuestro bien. Entonces es el momento de empezar a creer. ¿Acaso Yahvé no marcha delante de ti, mi amada hermana? ¿Acaso no te ha demostrado cuánto te ama? ¿Acaso no ha dado Él la batalla por ti? ¿No ha dado Él la batalla por ti? ¿No has estado cerca de hermanos o personas familiares que han estado con problemas de salud y no se te ha pegado? ¿Saben de qué estoy hablando, va? Sí, a mí me ha pasado. 3 veces, dijera Paquita la del barrio. 3 veces, pero no te engañé. 3 veces he estado cerca. Mire, así aún hasta me habló al oído. Pero ¿sabe qué? Es cuando nosotros venimos a reflexionar en la palabra de Dios y es aquí cuando me doy cuenta, Yahvé marcha delante de ti, Yahvé marcha delante de mí, Yahvé Dios marcha delante de nosotras. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Seguir confiando o confiar cada vez más. Creerle al Señor cuando Él nos está hablando. Creerle al Señor cuando tenemos aquellas mociones del Espíritu Santo que nos indica, no hables así. No pienses así. ¿Verdad que sí? No digas eso. ¿Por qué dices eso? El Espíritu Santo reargulla en nosotros y nos da la indicación y nos dice, pero ¿por qué actuaste así? No es Yahvé el que marcha delante de ti. Y uno a veces se defiende, hermano. Me defiendo como los machos, como los valientes, me defiendo. ¿Acaso no Yahvé va delante de ti? ¿Acaso no es Él el que te ha proveído? Y se lo dice a una mujer que se cree que es la iglesia en el libro del profeta Isaías. Tú decías, mis amantes me han dado mucho. ¿Acaso no he sido yo el que te ha dado? Mira, hermana, si para hablar de la palabra de Dios nos quedamos cortas. ¿Por qué? Porque el Señor marcha delante de ti. Porque el Señor da la batalla por ti. Porque el Señor pelea por ti y te da lo que estás necesitando. ¿Te dolió? Sí.
pero era lo mejor para ti, lo que el Señor consideró que era mejor para ti y para mí. Y nos duele. Muchas situaciones nos duelen. Muchas situaciones, mire, todavía las tenemos agarradas, no las queremos soltar. Y ¿sabe cómo es? Como agarrar un chai, un vidrio, como le dijera, un cristal que tiene filo. Tenemos agarradas las situaciones difíciles y esas situaciones son como un cristal. ¿Y qué nos está haciendo ese cristal más grande? La herida. Ese vidrio, ese cristal roto, nos está haciendo más grande la herida porque no queremos soltar X o Y situación. Entonces ese es el momento de soltar. Este es el momento de dejar ir todo aquello que te ha dolido, todo aquello que te ha afectado, todo aquello que quizá en su momento te dejó con un mal sabor a boca, pero que el Señor consideró que era lo mejor para ti. ¿Acaso no va Él delante de ti? Por supuesto que sí. Y Débora se lo dice a Barak, que entonces, ¿qué nos corresponde en este momento? Ir y decirle, yo no sé, ahí en su familia, a sus papás, a sus abuelos, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, decirles, levántate, ¿acaso Yahvé no va delante de ti? O a usted misma, levántate, Patricia, ¿acaso Yahvé no va delante de ti? Levántate, Carmencita, ¿acaso Yahvé no va delante de ti? Levántate, Ana, ¿acaso Yahvé no va delante de ti? María Isabel, Yahvé marcha delante de ti y Él te dará la victoria. Eso quería Barak. Yo quiero saber cuándo me va a dar la victoria el Señor. Entonces, marcha. Ve hacia la victoria, porque Yahvé va delante de ti. Pero continúa en el capítulo 5, ¿sabe qué hay? Un himno, un canto de agradecimiento al Señor. Aquí es donde Barak y Débora entonan un canto. Es como un salmo, en el capítulo 5, ahí en el libro de los jueces. Porque en este momento es cuando Débora le está dando la gloria a Dios. O sea, en su momento ella dijo, la victoria van a decir que la obtuvo una mujer, porque si voy contigo van a decir que la victoria es de una mujer. Pero aquí ella le está dando la honra y la gloria al Señor. Que es igual a cuando salgamos nosotras bien libradas de diferentes situaciones difíciles. Podamos decir, pero es que el Señor marchaba delante de mí. Porque el Señor marcha delante de mí. Y podamos, junto a eso, darle la honra y la gloria porque solo Él se la merece. Démosle al Señor en nuestra vida la honra y la gloria porque Él marcha delante de nosotros, porque Él va dando la batalla por nosotros y porque Él, mire, nos da la victoria. Nos da la victoria el Señor. En toda situación que usted ponga en sus manos, es el Señor el que le da la victoria. Tal vez no de la forma en que yo estoy pensando o en que usted está pensando. Es a la manera de Dios. A la manera de Dios. Pero de todas formas siempre va a ser una victoria. Entonces, démosle la gloria y la honra al Señor. Decir en su momento, cuando usted vea que las cosas salieron bien, que todo está bien, decir, yes. A mí me gusta decir eso, yes. ¿Verdad? Decir yes. Pero es darle la gloria al Señor en cada situación de su vida, de nuestra vida. Démosle la honra y la gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer nuestra oración. Pero no se desconecten. Vamos a orar, no se desconecten porque después viene nuestra dinámica y la de hoy está muy bonita. Entonces, vamos a nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.